Amigas, amigos, señoras y señores, sean todos bienvenidos en esta edición de Facetas en nuestro canal de YouTube, el canal de Iván Marcel Durán Fernández, correspondiente a este domingo 9 de noviembre del año 2025. Estamos a pocas horas de celebrar un aniversario del 10 de noviembre de 1810, pero también han transcurrido ya unos 30 minutos de que el nuevo gobierno ha posesionado su nuevo y flamante gabinete. Y en esta oportunidad, no sin antes darles la bienvenida a ustedes, también quiero dar la bienvenida a doña Lupe Cajías. Ella es historiadora, investigadora, periodista, directamente desde La Paz, Bolivia, porque en la presente oportunidad vamos a conversar respecto de un artículo que yo lo califico muy, pero muy interesante y que doña Lupe ha escrito el pasado 7 de noviembre. Todo pasa por Potosí. Es que Potosí seguirá manteniendo al país, pero ahora en esta nueva circunstancia política veremos cómo será aquello. Doña Lupe Cajías, bienvenida a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, porque hoy vamos a hablar con usted con esto que es Todo pasa por Potosí. Buenas tardes, adelante por favor. Muy buenas tardes. Me gustaría que me presente también como una boliviana amante de Potosí, de todas y cada una de sus regiones que he tratado de conocer a lo largo de mi vida, y amante de esa cultura de los potosinos que ha irradiado por todo Bolivia desde su fundación, y también amante de ese pueblo potosino que es a su vez amante de la libertad. Si hay boliviano y boliviana que ama la libertad y no se deja doblegar, el potosino y la potosina. Y ahora una alegría porque estamos en vísperas de conmemorar 215 años de ese alzamiento popular, y al mismo tiempo, pues es un día festivo en Oruro, es el primer convite del carnaval, esa relación de la mina con el baile, con el festejo, con la, la presencia de las divinidades, ese sincretismo religioso. Y también, como usted decía, estamos en las primeras 24 horas del flamante gobierno y acaba de jurar un nuevo gabinete aparentemente muy técnico. Algunas personas ya han sobresalido en su área. Entonces, pues estamos en un domingo lleno de promesas y de luz. Así que esa primera constatación en estos minutos de su programa, estimado Iván. El artículo que usted ha escrito y que ha sobresalido en Correo del Sur, Todo pasa por Potosí, haciendo una especie de resumen, consiste en que si bien hay planes y proyectos de este nuevo gobierno, no los usó el anterior gobierno con esto de la prospección, de la investigación, la exploración en todo caso para hallar nuevos yacimientos hidrocarburíferos, que tardará mucho tiempo, además se requiere mucho dinero, pero algo se tiene que hacer en Bolivia para que la economía salve. Y en este artículo muy interesante, Todo pasa por Potosí, usted dice que Potosí, como lo ha hecho siempre en la colonia, en la república, en fin, volverá a seguir siendo el sustento. Es que los bolivianos hemos nacido para ser mineros toda la vida. Por favor, doña Lupe, una explicación por este artículo, Todo pasará por Potosí. Sí, muchas gracias. Y obviamente en un artículo uno no puede decir todo. Tampoco yo soy economista, pero sí obviamente leo algo de historia y leo los titulares de la prensa. He estado en la fiesta de los cachas el pasado carnaval, y uno se da cuenta que en Potosí, no solamente, y esto también quisiera enfatizar, porque a mí no solamente me interesa lo económico, sino la relación con el ser humano y con su cultura. Y entonces cuando uno ve esa fortaleza de los sectores mineros potosinos, del trabajador, del cooperativista, del propietario de pequeñas minas, de grandes minas, incluso de los grandes inversores extranjeros que han llegado a Potosí, ve que es como una impronta que tenemos en nuestra mente, ¿no?
y a veces se piensa que es lo extractivista y no, es mucho más que eso, es una relación muy fuerte con la tierra, con los colores de la tierra, que solamente los que esquematizan creen que es solamente pálido y erial. Eh, y uno ve que eso ha producido los grandes pintores, sea Cecilio Guzmán de Rojas, sea Enrique Arnal. Ayer veía un cuadro de él y decía, ¿cómo está presente Potosí? A pesar de que es un cuadro de pintura abstracta, tenemos los grandes músicos que no se puede entender sin la mina, sea Humberto Iporre o sea Sabia Andina, ¿no? Los Arias, esos profesores de guitarra que se han dispersado por todo el mundo, sea el zapateo del norte potosino. He conocido, por ejemplo, el interés de terapeutas italianos, eso le comento, creo que es una novedad para Potosí, por el canto gutural de las mujeres de Macha, de Chayanta, en el Tinku. Y le explico por qué, aunque me salgo un poco de hablar de la mina, pero le explico por qué. Mire, como usted sabe, los masajes ayudan mucho a que la gente se recupere de alguna dolencia, ¿no? Pero en el caso de los quemados, no se puede hacer masajes. Entonces, en la India se ha desarrollado un tipo de masaje a través de sonidos, porque más de un idioma dentro de la India que nacen desde aquí atrás, lo que me explicaban, y que tienen toda una repercusión luego en las cuerdas vocales, etcétera, y que se ha visto que como que calman los dolores. Y entonces, ese tipo de sonido lo produce también la mujer de Macha que acompaña el tinku, que yo creo que más de uno hemos podido ver y experimentar esa emoción, ese estremecimiento cuando se escuchan esas voces. Entonces, no es solamente los nombres famosos, sino la práctica permanente, ¿no? Obviamente el tinku, que ya se ha convertido en una danza nacional que la practican en tierras altas, bajas, en carnavales, en reuniones familiares. Y también estas prácticas que tienen, hace poco veía gente de Uncía que vive en La Paz y que cerraban 3 años de duelo por la pérdida del papá y no sabía que al final se zapatea, ¿no? Entonces, la presencia de la música en Potosí y del arte está tan relacionada con la mina. Y usted puede ver en Tupiza, que parecería otro paisaje, pero toda esa música también está relacionada con la mina. Entonces hablamos del arte, hablamos de las artes plásticas, hablamos de la música, pero también podemos hablar del teatro, ¿no? En Potosí, durante la colonia, durante la República, pero también uno ve que en los años 30, en los años 50 llegaban las grandes compañías desde el sur, desde Europa también, desde España, y se desarrolla el teatro único que existe en Bolivia, que es este teatro de y para los trabajadores, como es Nuevos Horizontes en Tupiza, y una vez más está relacionado con la mina. Entonces, la mina y la explotación minera y la cultura minera no es solamente un beneficio económico para Bolivia. Y yo a veces digo, los propios potosinos a veces no son conscientes de todo lo que significa su cultura para fortalecer ese ser boliviano, ese ser de la madre boliviana, ¿no? Y entonces podríamos, como yo decía en mi artículo, podemos desarrollar miles de páginas. Gesta Bárbara, el gran grupo inigualable en la historia de la bohemia, de la literatura, de la poesía boliviana. ¿Dónde empezó? En Potosí. ¿Dónde están los tesoros virreinales
de este país en Potosí, ¿no? Entonces, y siempre esa relación con la naturaleza, con la divinidad, con el ser humano, con las expresiones de arte. Así que yo no quiero separar las cifras de, otros resultados. Y esa es la diferencia de otro tipo de explotaciones, ¿no? O sea, alrededor de los hidrocarburos, a pesar que hay también campamentos, no se ha desarrollado esa cultura. Alrededor de la agroindustria tampoco. O estoy equivocada, alguien me dirá qué tipo de cultura, de poesía se ha desarrollado alrededor de la agroindustria, de la soya, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una riqueza inmaterial que tiene Potosí, pero que se proyecta y se puede proyectar aún mucho más. Entonces, no es solamente que los precios del zinc y del plomo y de la plata estén altos y que en este mes de septiembre Potosí haya encontrado o haya recibido regalías récord, ¿no? Sino que se fortalece ese ser profundísimo que explica de alguna manera cómo es y por qué es así el boliviano. Y podemos nombrar cómo eso también se relaciona con productos de la tierra, de lo cual hemos hablado también algo en el artículo, y se relaciona con algo central de presente y de futuro que se llama turismo. Con esto termino esta primera parte. Me ha alegrado escuchar que el presidente Paz Pereira, igual que en su momento fue una visión de su padre, tiene un interés muy grande en el desarrollo del turismo. Se le quiere dar la fortaleza y la independencia para que rescate lo que ya se había hecho, porque ha habido varios momentos de desarrollo de turismo. Pero bueno, seguramente Potosí tiene que reclamar un aeropuerto, tiene que fortalecerse los vuelos a Uyuni, ¿no? También cómo mejorar toda la parte de carreteras digamos, relación para abaratar la llegada a Uyuni, sea desde Chile, desde Perú, sea desde el interior del país, sea desde la Argentina. Y, y no solamente ya es Uyuni, o sea, para conseguir un lugar en los hoteles de Torotoro hay que hacer gestiones, porque aquí en La Paz está de moda. Todo el mundo habla de Torotoro, todo el mundo conoce Torotoro, el que no conoce es pues un retrasado mental. Y está el tema de la fiesta de Macha, que también se podría mostrar mucho más al mundo. Ha sido una fiesta que algunas veces se ha mantenido cerrada o como un tabú, y más bien es una expresión fantástica, ¿no? He visto cómo se revitaliza los chutillos, se han revitalizado, bueno, esto ya varios años, se está dando más auge al carnaval potosino. Entonces, mire, Iván, usted no me jale la lengua porque podemos hablar de estos temas muchísimo, y la verdad es que yo quisiera que esto sea una conciencia local, regional y nacional mucho más profunda. El ser minero, o sea, el boliviano, ese ser, ese río profundo de nuestro ser nacional está en la mina y está fundamentalmente relacionada con Potosí, aunque obviamente la mina es Oruro y la mina también es Quimsa Cruz y la mina también es Quime, lo que usted quiera, pero la parte sustancial está en el territorio potosino. Estimada Lupe, muy sabias sus apreciaciones hablando cultural e históricamente respecto de lo que significa la minería, el Cerro Rico de Potosí. Hagamos un breve descanso en esta locución para seguir hablando después sobre la cultura y turismo, que, como usted bien ha dicho, es un punto importante que ha manifestado el presidente recientemente posesionado. Ahora quisiera conocer
Su punto de vista histórico, cultural, que eso es lo que me interesa y usted ha dado prácticamente en el punto importante, en estos actos de posesión del nuevo presidente, algo que no solamente a quien le habla o a usted, sino a todos los bolivianos nos ha agradado, es ver nuevamente el escudo de Bolivia. Nuestro lindo, nuestro hermoso escudo que uno lo conoce desde que estaba en la escuela. Pero ahí en el escudo sobresale el Cerro Rico de Potosí. Su opinión, por favor, estimada Lupe, de esa relación del escudo, el Cerro Rico de Potosí con lo que usted está hablando. La cultura, conocer que la esencia de la minería en Potosí está basada precisamente en el cerro, porque gracias al cerro existe Bolivia. Por favor, estimada Lupe, su opinión al respecto. Sí, históricamente la articulación de lo que es el territorio actual de Bolivia, y hay que incluirlo a Santa Cruz, aunque hay algunos sectores que no siempre lo quieren reconocer, y sea Mojo, sea Chuquisaca, sea La Paz, todo está articulado alrededor de la riqueza que tenía el cerro, que como también sabemos, alimentaba el virreinato de Lima y sobre todo el virreinato de La Plata, y que también llegaba pues en ese capitalismo temprano a la acumulación primera capitalista, sobre todo en los bancos que existían en Flandes y de esta famosa familia de los Fugger en Habsburgo. Eh, Porque como sabemos, no se quedaba en España, que estaba endeudada, y bueno, es una historia larga aquella. Y se va a fundar la audiencia de Charcas, se va a hacer todo, en realidad va a ser como una relación con Potosí. Por ejemplo, el crecimiento de la ganadería en el Beni se explica porque tenían que llevar carne a Potosí, ¿no es cierto? Eso ya hasta las épocas republicanas. Cochabamba tenía que llevar determinados productos, etcétera. Entonces, cuando se eligió sabiamente poner al Cerro Rico de Potosí, que al mismo tiempo, bueno, cada vez se dice más que es madre, ¿no? Que en realidad no es hombre, sino que es madre, con esos brazos abiertos, una madre que lastimosamente tan violentada, y eso también hay que nombrarlo, actualmente en peligro de colapsar después de 500 años. Eh, y entonces esa presencia se reconoce. Yo no entiendo muy bien por qué el gobierno del MAS quiso reemplazar el rojo, amarillo y verde, quiso reemplazar también el escudo, crearon esta papelería absurda que alguien tendrá que pagar todo ese gasto que ha sido poner en todas partes un dibujo además tan mal hecho, tan poco estético y tan, digamos, excluyedor del resto de la bolivianidad, cosa que no ocurre con la presencia del cerro, ¿no? Entonces, eh, no puede existir un boliviano, pero debería ser también la gente del Cono Sur que no reconozca que ese ícono, ese símbolo, es el que nos explica por qué hemos nacido nosotros como Bolivia, como República de Bolivia, y por qué no fuimos parte adyacente o pegada a otras repúblicas. Y por qué también, a pesar de las ambiciones de nuestros vecinos, nos hemos mantenido como bolivianos. Y por qué estos bolivianos son tan diferentes a sus vecinos y son tan capaces, como lo hemos demostrado en estos meses, de recuperar su libertad y en paz. Yo siempre me refiero mucho al tinku. El tinku es un momento de choque. Luego se trata de vivir en paz. Y un ejemplo para el resto. Y todo esto está relacionado con la minería, con el ser minero, con Potosí, con el Cerro Rico de Potosí. Así que sin Potosí no hay Bolivia. No hay Bolivia, no hay la bolivianidad. Y si le quieren sacar la imagen del cerro o si quieren cambiar el escudo boliviano, están diciendo esto no es Bolivia, esto puede ser cualquier otra cosa.
Eso es casi para mí traición a la patria. Muy sabias las expresiones que usted manifiesta. Sin el Cerro Rico de Potosí, sin Potosí, nunca hubiese existido Bolivia. No es un eslogan, simplemente es un precedente histórico que hoy se hace más objetivo porque el escudo nuevamente ha vuelto a nuestro diario vivir como bolivianos. Ahora volvamos a lo que estábamos hablando antes de esa pregunta. Usted sabe muy bien, estimada Lupe, que lamentablemente el Ministerio de Cultura durante estos casi 20 años de gobierno probioso del MAS sirvió simplemente para adoctrinar a la gente. Y una prueba negativa la tenemos en las escuelas, en los colegios, donde gracias a la famosa ley Avelino Cignani, los estudiantes y los niños no conocen de la historia de Bolivia, porque para saber nuestro presente hay que conocer la historia, ¿no? Pero para mucha gente la historia comienza recién desde la asunción al poder de Evo Morales. La reciente posesión del presidente, y usted también lo ha ratificado, ha indicado que va a unir dos aspectos importantes, cultura y turismo, y eso tendría que efectivizarse ahora a través del nuevo titular de ese despacho. Es decir, olvidarnos de lo que significaba el Ministerio de Culturas y darle una nueva proyección. ¿Qué opinión tiene al respecto, estimada Lupe? Porque usted también bien lo ha dicho, ya en el gobierno de Jaime Paz Zamora se intentó desarrollar este aspecto, pero no se concluyó de manera favorable. Por favor, su respuesta al respecto. La cultura y el turismo se han convertido en grandes aliados del desarrollo de los países modernos. Como usted sabe, por ejemplo, España, a pesar de la crisis que se ha vivido en Europa por la invasión de Ucrania, mantiene cifras altas porque recibe millones de turistas, millones, o sea, ya al punto que dicen basta, ¿no? Como Italia también. Panamá es un país que ha aprovechado al máximo su situación geográfica para desarrollar el turismo como acompañamiento de la riqueza que le produce el canal de Panamá, este canal interoceánico. Costa Rica, que no tiene recursos naturales, ¿qué ha hecho? Ha mirado sus paisajes, ha mirado la posibilidad de ofrecer lo que nosotros tenemos de sobra, aire, silencio, agua, tierra, y uno va a Costa Rica y le dicen va a conocer un paisaje impresionante. Lastimosamente, no quiero hacer comparaciones, pero pues no son la 10ª parte del paisaje de los yungas, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué ha hecho Costa Rica? Igual que hace México. México observa un espacio que va a desarrollar turísticamente, viene el Ministerio de Salud, hace un saneamiento lo más exhaustivo posible, viene el Ministerio de Obras Públicas para hacer carretera, para hacer puerto, se hacen alianzas con pequeñas y medianas empresas para que a la hora de un camino exista un puesto donde uno puede tomar un café limpio, comer un picadillo, tener baños, que ese es el servicio de baños, es fatal en Bolivia. Y entonces crecen con el turismo. Colombia, en medio de su crisis más grande de violencia, pero por ejemplo había casi como un pacto entre la guerrilla y el Estado. Cartagena no se tocaba porque Cartagena era para los turistas, así que ahí no se podía poner bombas ni hacer secuestros. O el caso de Cuba. Cuba, cuando ha perdido todo, el hecho de que encontró inversores españoles le permitió pasar, cosa que ahora ya no sucede, las épocas de mayor crisis gracias a la atracción del turismo. Entonces Bolivia tiene mucho que ofrecer y el que más ofrece, o sea, el que ofrece el único paisaje irrepetible en el mundo, porque playas hay en muchos lugares, selvas, rascacielos, paseos, es Potosí, con su famoso Salar de Uyuni. Entonces, lo que ha sucedido
en los últimos tiempos inclusive ha sido cierta anarquía a pesar de todo el esfuerzo de la gente que hace turismo en Uyuni, pero por ejemplo deberían haber mayores autocontroles de que todos realmente cumplan la normativa, sobre todo en el transporte dentro del salar. Se tienen que evitar al máximo accidentes, se tiene que tratar de rehabilitar un tren, pero que sea un tren pues distinto, como también pasa en Colombia, o como hace Perú con el famoso Cusco, ¿no? Trenes solamente turísticos. Así que si Bolivia apuesta por el turismo y si este Uyuni se convierte en otra vez un articulador potosino, porque el turista que llega a Uyuni pueda llegar fácilmente, y ya lo está haciendo a Sucre, ya lo hace en parte en La Paz, mucha gente llega al aeropuerto, va al lago Titicaca, vuelve y vuela a Uyuni y después se va, pero que esa gente pueda tener 3 días más para llegar también a la Chiquitanía, que es un lugar que no recibe suficiente turismo porque está lejos, porque son 5 horas, porque no funcionó la idea de tener también ahí aeropuertos, como eso sí lo planteó en su época Carlos Mesa. Entonces, el turismo se puede convertir un atractivo, además bastante más rápido, una alianza público-privada sin casi costos y que pueda significar para el, la recuperación, digamos, de entrada de divisas de una manera relativamente rápida. Y ahí yo incorporaría pues otros lugares, ¿no? También les facilitaría, miren el esfuerzo que hace la familia Mitru en Tupiza, por ejemplo, todos los circuitos que se han inventado, y claro, ahora los copian mucho, y después cómo se ha relacionado con el vino y el vino tarijeño, o sea, como usted ve, tenemos mucho. Eh, Cada una de las provincias potosinas, en este caso, tiene una historia que mostrar, y lo que hay que superar es esos esfuerzos que son a veces muy entusiastas, muy personales, y darle una política pública, o sea, que todo esté dentro de una misma avenida para que el turista, ¿no?, llegue y sepa que lo máximo, va a vivir lo máximo en Bolivia. Yo, por ejemplo, he escuchado y veo decenas de personas que ponen en sus famosas redes que jamás vivieron lo que vivieron en el Salar de Uyuni, que su estadía en el Hotel de Sal, que el desayuno, que el almuerzo, que el paseo, ¿no? Entonces, Uyuni y el Carnaval de Oruro son lo que más se resalta en las redes. Yo lo invito a buscar, yo ni siquiera soy buscadora, solamente que me sale y cuando veo, sí abro y digo, qué increíble realmente. Y esta es la experiencia que siempre comentan embajadores o diplomáticos, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos falta ahí? Prohibir bloqueos, prohibir cortes de ruta. No, por más justa que sea una solicitud social, no podemos seguir con eso. Eso es lo que aleja el turismo y eso aleja progreso y eso aleja dólares. Ojalá que lo entienda la gente. Mire, los mineros cuando marchaban no interrumpían la carretera, ¿no? La gran marcha por la vida no cortó la carretera, iba a un lado y eran miles y miles y miles. Entonces, eh, no hay que prohibir la protesta social, pero no más, no podemos perder tanto dinero por el capricho de unos y a veces, como ha sucedido, por un egoísmo extremo como el que ha manifestado el expresidente Evo Morales. En los minutos finales, si estamos en la recta final de esta entrevista, estimada Lupe, quiero de voz suya, de palabras suyas, escuchar un mensaje para el pueblo potosino que dentro de algunas horas celebrará 215
desde la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810, haciendo hincapié de que, como usted dice, el turismo puede ser una fuente de salvación frente a la minería en el amado Potosí, que ha sido la base para la fundación de Bolivia. Creo que es importante que el pueblo potosino, y más aún recordando este 10 de noviembre, nunca pierda esa esencia libertaria que tiene en todas sus entrañas, pero al mismo tiempo sea capaz de atraer inversión extranjera y al visitante. En este siglo XXI no se puede perder esa oportunidad. Y así como hay que defender los recursos naturales, también hay que ver, tener una capacidad de negociación para que la gente no se escape. Esta mañana usted lo puede ver está una entrevista al expresidente de Alemania. Alemania tiene un gran interés en Bolivia, obviamente interés en el litio, interés en el desarrollo de Potosí, pero pues hay que escucharlos y hay que abrir esas puertas de una manera racional. Creo que el caso de San Cristóbal, que otra vez en Potosí está, como digo en el artículo, lo más eh, del país, la industria más tecnologizada, pero hay que dar esas garantías. Hay que dar las garantías para la inversión privada. Y termino con una propuesta. Creo que los potosinos, que están en todas partes del país y han demostrado tal capacidad creativa, podrían también apostar por nuevas tecnologías, por tener, por ejemplo, en Potosí una verdadera fábrica de celulares o qué sé yo, de qué objetos de la robótica, que ahora nos está yendo bien con los estudiantes. Y le digo esto porque países de recursos naturales como Finlandia, como Irlanda, que tenían similares indicadores económicos de Bolivia a fines de los 50, cuando apostaron por desarrollar industrias y tecnológicas, sobre todo en este caso se acuerda del Nokia, etcétera, pueden abrir también otra fase de desarrollo y sin depender tanto de los precios del estaño, ¿no? Hay que animarse a invitar a los productores del Silicon Valley, de Tesla, de Microsoft, etcétera. A ver, vengan a Potosí, miren cuánto espacio hay en Potosí, cómo podrían crear acá una ciudad inteligente y que podría abrir nuevas posibilidades. Entonces, mirar el pasado, el presente, pero imaginar un futuro absolutamente novedoso para Potosí. Muchas gracias, estimada Lupe, por este momento de la entrevista. Espero que volvamos a hacer una similar muy pronto porque hay temas muy importantes para hablar no solo de Potosí, sino de Bolivia todo. Su despedida, muchas gracias. Hemos estado en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández y en Facetas Radio de Clásica 92.5. Su despedida, estimada Lupe. Felicidades, Iván, para ti, para todos mis amigos de Potosí. Dentro de Potosí y fuera de él. Muchas gracias, señoras y señores. Hemos estado con esta entrevista en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández y a través de Clásica 92.5. En cualquier momento volveremos con más porque estamos donde otros no están. Buenas tardes, permiso.